La paz de Dios sea con todos ustedes. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal. Hoy seguimos con nuestro tema Apocalipsis simplificado en su segunda parte. En la primera parte estuvimos estudiando lo que vamos a leer ahorita en el versículo 19 del capítulo 1 cuando dice, escribe las cosas que has visto y las que son. Llegamos hasta el capítulo 3 de Apocalipsis y hemos visto las cosas que son en cuanto a la iglesia. Las 7 iglesias ya lo explicamos en el capítulo anterior y somos respetuosos de su tiempo. Por eso entonces pasamos acá a la segunda parte del versículo. Dice, y las que han de ser después de esta. ¿Cuándo inician las cosas que han de ser después de esta? En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En ese momento pasamos y vamos a leer lo que dice el primer versículo del capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y está claro, el Apocalipsis es un libro de revelación. Es decir, que es un libro que está revelado para nosotros los cristianos, pero es importante estudiarlo en oración y con el conocimiento de la doctrina de las epístolas. El libro debe ir amalgamado con las profecías de Daniel y vamos a ver también una luz grandiosa que nos da el profeta Ezequiel. Bien, entonces, en este momento, el apóstol Juan sube al cielo. Ya está entonces en el espíritu en el cielo. Ya no está en su cuerpo de carne, por decirlo así, aquí en la tierra. Ahora va a ver las cosas que han de suceder después de esta. Y lo primero que ve son las escenas celestiales, la adoración celestial, ve los tronos, el trono del Señor, ve otros tronos donde van a estar 24 ancianos y demás que representan en este caso la iglesia. Entonces, como estudiamos, y el título dice Apocalipsis simplificado, lo que queremos es que usted pueda leer el Apocalipsis y entenderlo de una forma muy sencilla, e inclusive que pueda de pronto profundizar en él, pero sin ser extraviado. Recordamos que muchas veces se hace estudios sobre esto, pero muy especulativos, con la finalidad de llamar la atención hacia el que enseña o hacer viral las cosas que supuestamente son reveladas y que en realidad no lo son. La palabra ya está revelada. Entonces, acá en la primera escena vemos, como dijimos, él va a ver la adoración celestial. Es muy importante que veamos nosotros que nosotros seremos participantes de ese momento que está viendo Juan también allá en Apocalipsis. Entonces seremos salvos. Por eso es importante cuando hablamos de que somos salvos, vamos a ser salvos de la tribulación, de la condenación eterna. Entonces es necesario que estemos preparados para eso. Dice la palabra claramente, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Yo creo, hace 43 años que el Señor iba a venir pronto y hoy sigo creyendo que está más cerca que nunca, que en cualquier momento se puede dar el arrebatamiento de la iglesia, que habla perfectamente el apóstol Pablo acá a la primera Tesalonicenses y en el libro a los Corintios. Entonces, vemos que habla 24 ancianos, dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ropas blancas ya está hablando de seres redimidos. Estos 24 ancianos representan realmente la iglesia. Algunos dicen que representan a 12 apóstoles y los 12 cabezas de la tribu de Israel, pero no creo que pueda ser exactamente así, porque donde dejamos a Abraham, ¿ves? Donde dejamos al patriarca Noé y los demás. Yo creo que es un número que representa, y siempre tome en cuenta esto, debe tomarlo el Apocalipsis literalmente hasta donde sea posible. La primera regla de la hermenéutica es la Biblia su propio intérprete, y la segunda es, debe tomarse
hasta donde sea posible de una forma literal. Hay algunos símbolos que vamos a ver de una forma lo más sencilla posible. Entonces, aquí vemos estos 24 ancianos, son seres redimidos, seres humanos que existieron y que están redimidos, ya están en el trono, ya están en el trono, ya están allá, no van a ser subidos después de allá. Entonces, ahí se habla del el poderoso y la manifestación del poder que hay en el trono, cuando habla de relámpagos y demás. Pero entonces, en el versículo 6, vamos a ver cuando dice, y delante del trono habían como un mar de vidrio, semejante al cristal. Es muy diferente a un mar agitado. Un mar de vidrio semejante al cristal. Había algo así en el templo. Pero acá nos está simbolizando de que en el trono todo está en orden, todo está lleno de paz, no hay ninguna confusión. Eso tenemos que tenerlo claro. El Señor está sentado en el trono y todo lo tiene bajo su dominio y su poder. Asimismo tu vida. Que tu vida, cada día tú le digas al Señor, toma el control, ten el control absoluto de mi vida, que se haga la voluntad de Dios y no la tuya, y podrás tener paz y tranquilidad. ¿Sí tendremos angustia? Sí, claro. Ansiedad, sí, pero podremos venir y entregarla al Señor, porque dice que Él tiene cuidado de nosotros, como dijo el apóstol Pedro. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Si yo estoy en el Señor, sí voy a tener aflicción, pero voy a tener confianza porque Él ha vencido al mundo. Soy humano, sí, pero Dios quiere que viva en paz y en confianza, no desesperado. Así lo dice el apóstol Pablo. Entonces dice, el primer ser viviente. Aquí, estos seres vivientes, que son 4, me indican de salida que son un número que me simboliza. El 4 me está simbolizando los números de las cosas terrenales. 4. El 3, la Trinidad, y el 7, el número de la perfección. Todo está completo. Y el 10, de la actividad del mundo. El 6 es el número de hombres, y por eso, al repetirse 666, es el número de la Trinidad satánica diabólica. Entonces, estos seres vivientes, algunos comentaristas los identifican con los evangelios. Yo no creo que así sea, pero si es así, tampoco nadie está pecando ni está saliéndose de la doctrina. Tenemos que entender algo muy importante. Es posible que como comentaristas bíblicos, teólogos o como maestros de la Biblia, que son algunos excelentes maestros que nos escuchan acá, como pastores, porque son algunos de los que también siguen estos estudios, que son grandes maestros de la palabra, grandes predicadores de la palabra, hombres que se han mantenido en la sana doctrina. Espero que alguno de ellos podamos conocerlo a través de nuestro canal de YouTube en algunas entrevistas. Pueden que en algún momento tengamos una opinión diferente con respecto a algo, pero esa opinión nunca debe distar con respecto a que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día levantando su cuerpo de carne. Eso nunca puede quedar en discusión. Y que el Señor viene, y el orden de los acontecimientos finales, por ejemplo, de la salvación del hombre, es decir, que nosotros no podemos salirnos de encajar dentro de las epístolas, como dice Efesios, que es lo revelado para la iglesia. Entonces, dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El primer ser viviente. Inmediatamente yo puedo identificar que tiene que ver con la creación de Dios. Acuérdense, hay una creación celestial, los ángeles, y hay una creación terrenal,
los hombres, la naturaleza, claro está, pero cuando habla de ser viviente solamente estamos hablando de hombres y animales, ya no de la naturaleza. Entonces me identifica seres vivientes. Entonces, dice, era semejante a un león. Bueno, el león en la palabra también nos puede llevar a significar que es un animal, el rey de la selva, es como quien dice, en cuanto a los animales salvajes, como la joya de los animales salvajes. Es un animal muy fuerte y para los animales salvajes prácticamente invencible. Tiene dominio, ejerce un gran dominio, ¿verdad? Entonces sigue diciendo acá, el segundo era semejante a un becerro o un buey, un toro joven, juvenil. Es un animal que puede ser domesticado, es un animal doméstico, es decir, de las bestias domésticas, es un símbolo de eso, pero el buey, recuerde que el Señor dice que seamos mansos y humildes como Él y pongamos nuestro yugo. Entonces, me está simbolizando fuerza, me está simbolizando mansedumbre y me está simbolizando también que tiene un gran beneficio en el trabajo. Entonces, seguimos acá cuando dice, el tercero tenía rostro de hombre, la inteligencia que Dios delegó al hombre. Mire, estamos hablando de creación salvaje, animales domésticos y el hombre. Entonces está hablando entonces en el cuarto, dice, era semejante a un águila, aves. Y vemos igual que el león, si vamos a ver las aves, el águila es como la reina de todas las aves. Dice que dice la palabra que su rastro es invisible. Está en las alturas por encima de todas las cosas. Viaja a gran velocidad. Es poderosa. Entonces yo puedo entender, y vamos a seguir estudiando, para que tenga más luz sobre estos seres vivientes, lea el primer capítulo del libro de Ezequiel y el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Y en ellos habla de las ruedas, en ellos habla de la visión de Ezequiel que tiene, igual que la de aquí de Juan. Ezequiel tiene una visión de el trono del Señor. Tiene una visión del anciano de años, recuerde. Tiene una visión del varón vestido de lino, Jesús. Tiene una visión del trono celestial y también de la adoración celestial tiene Ezequiel. Recuerden que las cosas en el cielo es un tiempo muy diferente al que vivimos aquí en la tierra. Allá es virtualmente siempre un presente. Entonces, sigo acá. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. 6 alas. Entonces, si yo veo que, ¿cómo lo llama Ezequiel? Yo voy a ir al capítulo 1 de Ezequiel rápidamente, muy rápidamente, para que lleguemos a una conclusión bien sencilla con respecto a esto, porque la idea es dar luz cómo yo puedo ir interpretando el Apocalipsis y algunas cosas que no son claras, esa la dejo allí, porque lo revelado es para el hombre y los misterios son para Dios. No puedo especular con respecto a la palabra. Puedo dar mi opinión, pero especular no puedo. Jamás. Eso es ir en contra de la reverencia a la palabra y por eso muchos acaban rayando en las herejías o entrando en herejías también. Hablando de cosas muy disparatadas por ahí. Entonces yo voy a ver cómo lo llama Ezequiel. En el capítulo 1 dice Ezequiel acá, versículo 4, y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, como un fuego envolvente alrededor de él, un resplandor y en medio del fuego algo que se parecía como bronce refulgente. Ya está viendo Ezequiel una revelación celestial. Y en medio de ella
la figura de 4 seres vivientes, el versículo 5, y eran de su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. ¿Por qué? Porque tenían manos debajo de las alas y pies de hombres. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Ahí da más detalle de los... Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerro, semejante a manera de bronce muy bruñido. Entonces, Ezequiel los sigue llamando y describiendo. Habla también de las ruedas, habla de que el Espíritu estaba en ellos. Entonces, voy al capítulo 10 de Ezequiel. Entonces, sigue diciendo acá, muy interesante esto que ve Ezequiel. Miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines. La expansión que había sobre la cabeza de los querubines. Ezequiel entonces le llama querubines. Como una piedra de zafiro que parecía como semejanza a un trono que se mostró sobre ellos. Ezequiel lo describe igual que acá lo está viendo Juan, en una relación directa, en una conexión directa con el trono del Altísimo. ¿Qué nos dice el escritor a los hebreos? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿verdad? Qué privilegio tenemos nosotros de que nosotros los redimidos podemos orar y nuestra oración llega directamente al trono de la gracia. Y en nosotros habita el Espíritu Santo, es decir, la presencia del mismo Dios que cambió la gloria de Shekinah cuando se inauguró el templo por Salomón, y que ven ellos acá, Juan y Ezequiel, está en nosotros. Por eso que tenemos que ser santos. Por eso que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, lo que hacemos. Pero maravilloso es Dios, que nos perdona todos nuestros pecados. Y sigue diciendo, y habló, mire que le llama ¿qué? Querubines. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de carbón encendido de entre los querubines y espárcelo sobre las ciudades. Y entró a vista mía el varón vestido de lino fino. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, le invito para que lea Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, yo puedo entender acá que son seres querubines con semejanza de animal de la creación de Dios, del hombre. En otras palabras, si yo pudiera dar una conclusión sobre esto, diría que es la perfección de la creación de Dios. Pero es una perfección en comunión plena y perfecta con el Señor. Dice que el Señor fuimos creados nosotros para su gloria, su honra y la alabanza. Entonces ahí yo estoy viendo los 24 ancianos que son virtualmente, como decir, cabezas de la iglesia, son seres redimidos, nos representan a nosotros. Los querubines representan la perfección de la creación de Dios, pero cuando habla de hombre y Espíritu Santo, yo lo tengo que vincular con la iglesia también. Con la iglesia también. Es mi opinión, eso sí es mi opinión. Entonces, vemos cómo uno de los seres vivientes, entonces dice, así le muestra a Juan algo que ha de suceder. El capítulo 5. Vamos a iniciar entonces en el capítulo 5. Usted va a ver, después del capítulo 5, 3 repeticiones de 7. 7 ¿qué? Sellos. Después va a haber 7 trompetas y 7 copas. Entonces, en el séptimo sello abre la primera trompeta, en la séptima trompeta abre la primera copa. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si usted en medio de ellos va a ver, en medio de ellos, usted va a ver lo siguiente. Va a ver unos paréntesis.
unos paréntesis en donde le va a indicar a usted. ¿Qué le va a indicar esos paréntesis? Le va a indicar a usted lo siguiente, le va a estar indicando hechos que se van a dar dando en el cielo. En el cielo. Es decir, mientras está sucediendo esto en la tierra, que del capítulo 4 hasta el capítulo 19 estamos hablando de la tribulación, de los 3 primeros años y medio y los 3 segundos años y medio, que es la gran tribulación, va a estar sucediendo estos actos que usted ve como paréntesis en la tierra. Bien, entonces, explico lo siguiente. Estos secuencia de 7 o de 7, como explicamos, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, algunos piensan que van a ser en orden cronológico. Yo pienso, cuando yo analizo los primeros 4 sellos, y recuerden, como explicamos acá en la página hermano Luis Villarreal, los comentarios sobre Mateo 24, que es igual que Lucas 21, estamos viendo nosotros acá que ese periodo que vemos en Mateo 24 y Lucas 21 está hablando de Israel y está hablando de la gran tribulación. Y eso es lo mismo que va a describir Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19. Si usted lo lee, va a darse cuenta de la similitud que hay de ellos. Uno explica más profundamente aquí en Apocalipsis, pero cuando yo veo los primeros 4 sellos de Apocalipsis, estoy viendo una similitud entre los hechos de estos, los 3, el segundo, tercero y cuarto sello, con algunos hechos que se dan con respecto a las trompetas y las copas. Entonces, esto también puede ser algo hasta cierto punto simultáneo. Puede ser. Y el que lo piensa así no está incurriendo en ninguna herejía ni está incurriendo en ningún tipo de otra especulación. Entonces, es importante, cuando usted lee esto, tomarlo hasta donde sea de forma literal. De forma literal. Vamos a tomar algunos ejemplos ahora. Entonces, en los primeros 4 sellos, ¿qué aparece? En el sexto sello vimos que hay un rollo cubierto por sellos y el único que los puede abrir, ¿quién es? El Cordero. El Cordero es el único que lo puede abrir. ¿Por qué? El Cordero es Jesús. Y porque es el único que puede abrir los sellos. Cuando habla de sello es algo que está escrito y que en este caso no ha sido revelado. Pero ahí es revelado a Juan para que nos lo revele a nosotros. Por estos sellos, entonces, el único que lo puede abrir es Jesús. ¿Por qué? Porque es el único hombre perfecto, Dios hecho hombre. No hay otro. No hay otro. Eso le da la autoridad a mi Señor Jesús a poder abrir estos sellos. En el cielo, dice, no se encontraba nadie, ninguno, ningún serafín, ningún querubín. Aunque los serafines perfectos en la adoración en el mismo trono no podían abrirlo. No lo podría abrir ningún ángel. Solamente el Señor, el Cordero de Dios. Aleluya, el impecable, el perfecto, el poderoso. Aleluya, que ni la muerte pudo retenerlo. Por eso resucitó al tercer día. Nunca vio corrupción. Porque murió padeciendo todas nuestras necesidades, pero sin pecar, y todas nuestras tentaciones sin pecar. Murió por nuestros pecados. Él cargó sobre sí el pecado de nosotros. Entonces Él era el último, el único, digno, porque no se encontraba solamente Él. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Yo me apasiono y por cada vez que hablo de mi Señor y hablo de lo maravilloso de su obra, no puedo dejar de emocionarme definitivamente. Entonces, vamos al versículo, capítulo 6, versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, eso es lo que le explicaba hace un momento, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí
a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Ahí está. Estos 4 seres vivientes le dicen a Juan, uno de ellos, ven y mira. Entonces estos seres vivientes tienen la revelación de Dios, tienen una relación con Dios. Y cuando acá en Apocalipsis usted ve los 7 espíritus de Dios, quiero que sepas que son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, sabiduría, conocimiento. Para ponerle un ejemplo, nunca piense que son 7 espíritus, no, es un solo espíritu. La manifestación de los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo en sus diferentes manifestaciones. Entonces, dice, y miré aquí un caballo blanco. Aquí vamos a ver los 4 caballos del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y entonces aquí en este momento estamos viendo la aparición del anticristo. En este momento la iglesia ya no está aquí en la tierra. Ya sucedió el arrebatamiento de la iglesia. El primer sello inicia los 7 años de la tribulación. Las 70 semanas de Daniel empiezan aquí. La última, la semana 70, empieza aquí. Porque ya las 69 se cumplieron, recuérdelo. Ya lo estudiamos aquí en nuestro canal de YouTube. Están las 70 semanas de Daniel. Usted puede volver a ver y tener esas luces. Entonces, igual que el orden de los acontecimientos finales que también hemos enseñado acá. Entonces, el primero va a aparecer lógicamente. Algunos dicen que era Jesús. No. Es Satanás. Va a venir vestido como si fuera Jesús, blanco, haciendo apariencia de piedad, apariencia de que él viene de parte de Dios y va a engañar a muchos. Por eso es que es importante que usted estudie la palabra. Hoy en día hay mucha gente engañada por doctrina de demonios, el nuevo evangelio, porque han dejado de estudiar la palabra para oír a motivadores. Eso no permita a usted que pase. Que a usted lo respeten, que le enseñe la palabra, le enseñe la Biblia, le enseñe confirmado con las epístolas. No le esté enseñando ideas, ni fantasías, ni promesas. Dese a respetar, no acepte eso. Entonces, en esa aparición, él se va a mostrar como la solución para todo. Y el mundo lo va a recibir. Y vamos a ver dónde va a encajar. Ya lo vimos anteriormente, lo repetimos de nuevo. Ya vimos entonces cuando había el segundo sello, va a aparecer entonces, dice el segundo ser viviente. Mira, 4 seres vivientes le van a mostrar a Juan los 4 primeros sellos. De hechos, ¿qué? Terrenales. ¿Se da cuenta cómo va? Todo encaja perfectamente. Le enseña entonces, le dice igual, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le había dado poder para quitar de la tierra la paz. Es decir, él viene como con paz. ¿Qué dice la palabra? Cuando digan paz, vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Esto, del primer caballo blanco al caballo bermejo, el segundo, que significa guerra, destrucción, vaya un periodo casi de 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio, solución para todo, persecución para los que se quedaron aquí y persecución para los que van a estar predicando la palabra mucho más, o los que se van a convertir, o los que se van a reconciliar con el Señor porque se quedaron. En 2 caballos hay un lapso como de 3 años y medio. De ahí, del segundo caballo, empieza la gran tribulación, el último periodo de 3 años y medio. Es decir, de 3 semanas y media, 42 meses, 1260 días, sí. Y si tengo un lapso, usted me lo perdona. Entonces, va a venir entonces el tercer caballo y el cuarto caballo. Ahí usted lo ve para que lo pueda identificar
sencilla y claramente. Todo esto usted lo va a ver literalmente. Léalo y véalo literalmente, porque así va a ser. Pero la iglesia ya no estará aquí. Ningún caballo ha cabalgado ya todavía. No, no, no. Son como muestras de lo que va a pasar. Ninguno de estos ha estado cabalgando todavía, ni va a cabalgar hasta que la iglesia no sea levantada, porque este anticristo, que es el caballo blanco, no puede ser manifestado hasta que no sea levantada la iglesia. Es claro el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses. Entonces, vamos a ver aquí, cuando el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el mar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Bajo el altar, perdón, leí mal, bajo el altar. Estos, en el quinto sello, ve que ya aparecieron una serie de, ya estamos en la gran tribulación, y entonces habla de las almas de los que padecieron. Dice, estos no se quisieron poner los sellos. ¿Y qué? Murieron porque ya no quisieron ponerse el sello, porque aquí lo dice claramente, predicaban la palabra por causa de la palabra y por causa de creer en la palabra y el testimonio que tenían, hablaban del Señor. Ahí, estos estamos ya, y están los otros que se quedaron y subieron, ya están en la presencia de Dios, en el altar, bajo el altar. Pero dice, y clamaban abajo diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? Entonces, esta oración no es propia de la iglesia debe pedir misericordia. Esta oración es propia de ¿qué? Los que están en la tierra. Cuando usted va a ver, aquí está la multitud de profetas que fueron muertos también. Santos también del Antiguo Testamento están aquí en este grupo están santos del Antiguo Testamento y profetas que murieron por causa de la palabra. Están predicadores del Nuevo Testamento. Esteban, todas estas personas que murieron están aquí. Lo dice claro. Eso usted no tiene que darle vuelta. Ahí está clarito. Entonces, vamos a ver. Se les dieron vestiduras que blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que todavía en la tribulación iban a seguir muriendo hombres y mujeres que iban a seguir creyendo y predicando. Algunos no creyeron, otros van a creer después de la tribulación. Entonces hay un periodo de misericordia. Cuando yo llego a esto, llego a una conclusión. Y es que la tribulación es un periodo de juicio, sí, pero de misericordia. ¿Sabe por qué? Porque en vez de Dios venir una destrucción repentina, se lleva a la iglesia y destruye al mundo inmediatamente, no hubiera un periodo de 7 años para que algunos se arrepintiesen. Se da cuenta, Dios siempre extendiendo su misericordia. Pero dice que por no cortar los días, si no Dios no hubiera cortado los días, muchos no serían salvos porque no van a aguantar más de 7 años de esta tormenta y esta tortura. Entonces, cuando vamos a ver el sexto sello, ya rápidamente, porque ya con esto concluimos esta segunda parte, el cuarto sello, el sexto sello, dice, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda sangre. Joel, ahí está clarito la profecía de Joel. Y las estrellas del cielo cayeron. Ahí hay cosas que lo primero usted va a tomarlo como literal. Lo segundo, tiene que ponerse en el lugar del profeta. En este caso, los profetas, pero también en este caso de Juan. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí estamos viendo que
al apóstol Juan, también cuando usted ve las profecías, se ven de esa misma manera, viendo cómo venían una serie de meteoros, una serie de asteroides, una serie de aerolitos, cuerpos celestes, que hasta ahora se han dado porque Dios lo ha impedido. Es posible que también sean muchos satélites cayendo o estaciones espaciales cayendo, pero eso va a pasar, y eso sí, interprételo literalmente. Cuando habla de estrellas, no interprete literalmente que son estrellas, porque no va a haber el Sol y otros soles de otra galaxia, sino cuerpos celestes que van a venir. Pero ¿cómo se ve? Igual que cuando se ve una estrella. Entonces, de esta forma, terminamos hoy Apocalipsis simplificado en su segunda parte.